Dios bendiga a un nuevo programa especial que tenemos en esta tarde para cada una de ustedes. Bienvenida a cada una de aquellas que ya se van a conectar y en este ministerio que siempre nos da la oportunidad de poder predicar acerca de la palabra de Dios. Bendiciones a cada una de las chicas de fe, esas mujeres visionarias que van a estar conectadas y a todos aquellos que nos van a ver a través de Facebook, ¿verdad? Sabemos que este programa lo pasan en vivo. Y es una bendición realmente poder ser parte de este ministerio. Saludos allí a la líder, la hermana Delia Martín, un saludo, un abrazo a cada una de ustedes y a cada una de esas mujeres que hacen posible que este ministerio pueda producir, está produciendo fe. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema importante para la familia, me toca la parte de la familia y este tema es el perdón en la familia. Qué importante es el perdón en la familia. Vamos a identificar esas causas que pueden producir la falta de perdón y vamos a ver las características de una persona que no ha perdonado y vamos a ver el favor también de las personas que dan ese paso de fe de perdonar. Entonces vamos a hoy rapidito a la palabra, creo que hay más de alguna conectada. Bienvenidas a cada una y aquellas que se van a conectar durante todo el programa, bienvenidas. Para mí es un privilegio estar con cada una de ustedes y vamos a comenzar leyendo el texto y vamos a estar meditando en Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Ahí vamos a estar meditando el día de hoy y para las que van llegando, bienvenidas. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Váyase rapidito a Mateo 18, capítulo 18, versículo 21, el 22. Solo vamos a estar leyendo dos versículos. Yo le voy a estar leyendo la nueva versión lenguaje actual, ¿verdad? Porque usted va que no coincide las palabras con la Reina Valera, pero es exactamente lo mismo. Me gusta leer esa porque es un poquito más clara en cuanto a las palabras, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito asimilar ciertas palabras porque no sabemos cuál es el significado. Pero en esta está bien clarito. Entonces vámonos rapidito ahí y dice así. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, fíjese, le hizo una pregunta. Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Le preguntó. Entonces Jesús le contestó. Mira las palabras de Jesús claras, concretas y concisas, como nosotros tenemos que hablar. Dice ahí, no basta con perdonar a tu hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. O sea, que la palabra de Dios no nos está dando un permiso para no perdonar, ¿verdad? Sino que tiene que ser siempre. Bueno, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios y ayúdeme usted ahí en su casita o donde nos esté escuchando y puede orar ahí conmigo. En el Espíritu también puede orar. Padre, te damos gracias porque esta tarde, Señor, nos permites hablar acerca de tu palabra. Sabemos que es un tema muy importante acerca del perdón en la familia, Señor. Y hoy te pedimos que tomes el control de cada una, Señor, de las que están escuchando y aquellas que lo van a ver en diferido, bendícela. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea para la suma edificación de tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo el que me esté dirigiendo, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vámonos, ya leímos la palabra. Hoy vamos rapidito a meditar en esas cosas importantes que es el perdón. Y el perdón, dice que el perdón es una orden que Dios nos ha dado a usted y a mí, que tenemos que perdonar a aquellas personas, ¿verdad?, que nos han hecho daño en diferentes áreas de nuestra vida, desde nuestra niñez quizás, nuestra adolescencia y hoy en nuestra juventud y puede ser hasta en nuestra vejez. Siempre van a haber personas que el enemigo va a utilizar para hacernos daño, siempre va a existir, así que usted ya tiene que estar sabedor de las estrategias que el enemigo utiliza para desestabilizar, pero depende de nosotros, depende de usted, de mí, permítanme, me subo un poquito aquí, depende de usted, de mí, que le demos esa entrada al enemigo para que mine nuestra mente y nuestros pensamientos. Qué importante es saber y entender que el perdón es una necesidad para nosotros como cristianos. Y la palabra nos está haciendo esa énfasis cuando Pedro le hace esa pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le contesta tan sabiamente, ¿verdad?, como algunos de nosotros deberíamos de contestar, lastimosamente a veces no lo hacemos. Entonces él le dice, yo no te digo hasta 7 veces 7, ni 70 veces 7, yo te digo siempre. O sea, el perdón tiene que ser permanente, porque él sabía que somos humanos y a cada instante fallamos con la mirada, con los pensamientos, con los deseos, cuando hablamos de los demás, cuando criticamos a los demás, cuando hacemos que los demás en alguna forma se sientan mal.
Entonces, el perdón es una orden que Dios nos da a cada uno para que cada uno de nosotros practiquemos el perdón en todas las áreas de nuestra vida. Alguien me dirá, mire, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. No importa lo que te hayan hecho, tú y yo tenemos que practicarlo. ¿Qué cuesta? Por supuesto que cuesta. El perdón no es fácil, y más cuando sale de un corazón arrepentido, desde adentro de tu corazón, no del diente al labio. Porque déjame decirte que hay dos tipos de perdón: el genuino y el falso. ¿Por qué? ¿Por qué me dice usted sí? Porque a veces alguien te puede decir perdóneme, pero del diente al labio, pero su corazón está lleno de resentimiento y de odio. Entonces vamos a verlo más adelante cuáles son las características de una persona que no ha perdonado. Entonces cuando hablamos de perdón, estamos hablando qué es lo que Jesús hizo con usted y conmigo en la cruz del Calvario. Jesús sabía que usted y yo éramos culpables. Él sabía que nosotros no éramos inocentes, más sin embargo, Él fue a la cruz sabiendo que éramos culpables y no se bajó de esa cruz por amor a usted y a mí. Entonces, parte importante es que usted y yo tenemos que perdonar, y especialmente vamos a hablar en este tipo de perdón, vamos a hablar de la familia, porque el perdón lo podemos implementar en diferentes áreas. Lo vamos a implementar como pareja, lo vamos a implementar como familia, como hermanos, como tíos, como vecinos, como amigos, en diferentes áreas de nuestra vida. Porque todos en algún momento hemos tenido que perdonar. Entonces, cuando hablamos de perdonar, no es opcional, es una necesidad, y especialmente nosotros los cristianos. Imagínense la gente que no conoce del Señor Jesús, qué difícil es perdonar. Yo conozco personas que hasta este día, hace 40 años los acontecimientos en sus vidas, y hasta ese día no han logrado perdonar a esas personas que les hicieron daño dentro de la misma familia. Y alguien me dirá, mire, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Mire, pero ¿cómo vas a estar viviendo 40 años con esa falta de perdón en tu corazón? ¿Cómo vas a estar viviendo 40 años de tu vida enfermándote? Porque la falta de perdón produce diferentes tipos de enfermedades. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le contesta claramente. En el versículo, nosotros lo podemos leer ahí en el versículo 21 y 22, y ahí él le dice, siempre. Esa fue la respuesta de Jesús en la nueva versión lenguaje actual. Siempre le dice. ¿Por qué? Porque Él sabía que como humanos vamos a fallar a cada instante. Él sabe que no hay ninguno perfecto, dice su palabra, en la tierra, porque si no Él ya hubiera venido por su iglesia. Pero no ha venido porque no hay ni uno justo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos fallamos. Entonces Jesús le dio una respuesta, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. Entonces Él le dice, si no, siempre tiene que perdonar. ¿Cuánta falta de perdón hay entre hermanos? Hermanos, estoy hablando no hermanos cristianos, porque esa es otra parte del perdón, sino hermanos de sangre, hermanos de papá y mamá, tíos entre tíos. ¿Cuánta disensión hay entre tíos? ¿Cuánta disensión hay muchas veces entre hermanos? ¿Cuánta disensión hay entre abuelas y nietos? ¿Cuánta disensión hay entre suegras, suegros y también entre las nueras, verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa falta de perdón, estamos hablando específicamente, estamos hablando de un núcleo familiar, porque todo aquello que depende de papá, mamá, tíos, abuelos, primos, todo eso es un núcleo familiar, que lo afectamos cuando nosotros no perdonamos. Y eso es una cadenita, déjeme decirte, que si tú la sientes, estás llegando a tu casa esa falta de perdón, y luego tus hijos van a seguir la misma historia que tú has seguido, que no has perdonado. Luego tus nietos van a seguir el mismo delito, y así tus bisnietos. Entonces va a ser un hilo que nunca va a terminar por esa falta de perdón, porque tú estás dejando huella buena, o huella mala en las personas que están a tu alrededor. Hay personas, como decía al principio, que perdonan del diente al labio. Hay otras que perdonan sinceramente y de verdad se retraen de lo que están haciendo y ya no lo vuelven a hacer, porque sí están pidiendo un perdón genuino, como en el caso de las parejas, por ejemplo. Una pareja te fue infiel, tu esposo o tu esposa te fue infiel, entonces te pide perdón, pero se aparta. Entonces tú estás viendo en esta persona de verdad un perdón genuino, porque ya no está practicando lo que a ti no te gusta que haga. Pero si tú ves que esta persona te pidió perdón y sigue practicando las mismas cosas, entonces tú ves que es una persona que no te ha pedido un perdón genuino, que solamente del diente al labio para que tú te sientas bien, para que tú te confíes. Entonces, cuando hablamos de la familia, esto pasa entre hermanos.
Los hermanos muchas veces entre ellos hay pleitos por cuestiones de que papá me quiere más a mí, mamá me quiere más a mí, que mi mamá prefiere a este, que mi papá prefiere a este. Entonces se llega a un conflicto, o quizás a veces por cuestiones netamente materiales, ¿verdad? De que a un hijo le va a tocar más, que al otro le va a tocar menos. Si nosotros mismos como padres estamos haciendo que el resentimiento y que la falta de perdón quede sembrada en el corazón de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser prudentes en eso y enseñarles a perdonar. Me recuerdo que en una ocasión uno de mis hijos tenía una situación adversa en su vida, estaba pasando un proceso en su vida, y él me dijo, no, pero es que yo no lo puedo perdonar. Y yo le digo, tenés que perdonar a esta persona que hasta cierto punto te hizo daño, pero tenés que perdonarla, ¿verdad? Y qué difícil es cuando tú tienes que perdonar a tu propio papá, qué difícil es cuando tienes que perdonar a tu propia mamá, o qué difícil es cuando tienes que perdonar a tus hijos, porque son de tu familia. Y no hay cosa más dura que perdonar a los de tu propia familia. Eso es lo que más cuesta. Hay personas que tienen 40, 30, 25 años que hasta este día no han logrado perdonar. Conozco a una persona que siempre que la veo, le digo, ¿ya perdonaste a esta persona? Y se la recuerdo con nombre y apellido y me dice, nunca la voy a perdonar. Entonces ya pasaron 30 años, 40 años de que le hicieron el daño, pero no ha logrado perdonar, porque su corazón no ha sido limpiado, porque los frutos del Espíritu todavía no se dejan ver. Entonces, qué difícil es cuando nosotros tenemos esa falta de perdón en nuestro corazón, que no perdonamos a esas cosas que nos han hecho daño, porque también hay gente que se presta para el juego del enemigo, para que nos haga daño, pero se dejan utilizar por el enemigo. Entonces tú tienes que saber que cuando alguien te está haciendo daño, cuando alguien te está criticando, cuando alguien hable de ti, cuando alguien te señale, tú no veas a esa persona, tú ve al enemigo haciéndola como un títere, usándola para hacerte daño a ti. No la veas a ella en cara así como la ves de perfil y de cuerpo, sino que ve al enemigo detrás de ella utilizándola como un títere para hacerle la maldad a los demás. Entonces, qué importante es que tú y yo aprendamos a perdonar. Qué importante es liberarnos de todo eso. Y mira las características de una persona que no ha perdonado. Vamos a ver esas características de una persona que no ha perdonado y que se le ve, se le nota, respira, transpira esa falta de perdón. Yo conozco muchas personas así. Conozco personas dentro de la congregación, conozco personas de familias, ¿sí? Familias entre comillas cristianas, familias que aparentan ser sólidas, ser estables, pero por dentro se maquilla todo bien bonito, ¿verdad? Pero por dentro es un desastre, porque hay contiendas entre ellos, hay conflictos entre ellos. Que la envidia porque el otro tiene más y el otro no ha logrado sus metas, la envidia porque el uno compró un carro nuevo y el otro también se compra un carro igualito al del hermano o al de la hermana. Entonces vemos que en estos hermanos, como que no fueran hijos de un mismo papá y de una misma mamá, veo que está esa falta de perdón, esa competencia entre ellos, esa competencia de quién tiene más. Y hay hermanos que no, que son bien lindos, que se llevan tan bien, y que siempre le piden consejo al más mayor, ¿verdad? Al mayor le piden consejo a ellos. Entonces, viendo cómo realmente la falta de perdón nos arruina como seres humanos, arruina nuestra vida espiritual y no hace que crezcamos espiritualmente y en ninguna de nuestras áreas. Veamos las características de una persona que no perdona. Una persona que tiene esa falta de perdón perenne en su vida, que lo practica a diario. Vámonos rapidito allí a Gálatas 5:19. Vamos a ver qué nos dice ese único versículo. Vamos a ver qué nos dice. Y estamos hablando del perdón en la familia, pero estamos hablando de una familia con sanguinidad, ¿verdad? Por sangre, del mismo papá y de la misma mamá. Y de ahí pues salen tíos, abuelos, nietos, nietas, ¿verdad? Primos, ahí salen hermanos, cuñados, ahí esa es la familia por consanguinidad. Pero vamos a hablar de eso específicamente, porque cómo afecta la falta de perdón en la familia, ya no digamos en la familia cristiana, ya no digamos en los empleos, ya no digamos en la empresa, ya no digamos en la parte que nos desenvolvamos, pero siempre está esa falta de perdón muchas veces. Entonces vámonos rapidito ahí a Gálatas 5:19 y veámonos qué nos dice la palabra ahí. Y dice así. Dice, porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está contra los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley.
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos. Entonces vemos que todo lo que es el fruto de la carne nos lleva a tener una falta de perdón. Una persona que no ha perdonado es una persona que va a vivir en una amargura constante. Todo le molesta, todo es malo para ella, todos los demás tienen la culpa, yo no la tengo, solo los demás se equivocan, solo yo hago bien las cosas. Una persona que está hasta cierto punto frustrada, amargada por cosas que quizás la otra persona que está dentro de la misma familia ni sabe, cosas que le pasaron en la niñez, pero que la marcaron y la dejaron ya con raíces de amargura por la falta de perdón. Otra característica de una persona que no ha perdonado es el resentimiento. Ese resentimiento es siempre quererse vengar de la otra persona. Conozco hermanos de sangre que dicen, no, yo nunca voy a perdonar a mi hermano, yo nunca lo voy a perdonar, que se muera, y hasta la muerte le desean a su propio hermano, hermano de sangre. Estamos hablando del perdón en la familia. Entonces dicen, no, yo nunca lo voy a perdonar, yo lo odio y nunca lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento en su corazón, no ha perdonado a su propio hermano. Imagínense, si Jesús no nos hubiera perdonado a nosotros, todos nosotros estaríamos perdidos, estaríamos muertos, pero más sin embargo Jesús, sabiendo que éramos culpables, no se bajó de la cruz, por amor a usted y por amor a mí. Y vemos también una persona que está falta de perdón, una persona que odia a los demás. Todos le caen mal, odia a los demás. Otra persona que tiene envidia, envidia por lo que la otra tiene. Hay hermanas que entre sus propias hermanas se envidian a los novios, se envidia lo que tiene, porque la otra tiene casa, porque la otra tiene carro, porque la otra... Y la hermana que quizás no logró las metas, envidia a la otra hermana, y ahí empieza un conflicto feo, ¿ya? De malos sentimientos, de envidias, y empieza a no perdonar a la otra persona. Y eso se va criando, van creciendo y van llegando a la vida adulta y van teniendo los mismos resultados, porque no han perdonado en la niñez, no perdonaron en la juventud y no perdonaron hoy que ya llegaron a su mayoría de edad. Entonces, otra de las características de una persona que no ha perdonado es la ira. Es esa ira que anda siempre, que no se le puede decir nada porque se molesta. Es una ira que solo ve lo propio suyo. Es una ira que con toda la gente estalla y que no se le puede decir nada porque solo ella tiene la razón. Está llena de ira, característica de una persona que no ha perdonado. Otra de las características es el enojo. Siempre está enojada. Por cualquier cosa se molesta. Se le perdió esto, se le extravió algo en la casa, ya tiene la culpa la hermana, y quizás ni fue la hermana que se lo agarró, sino que el chuchito que anda ahí le agarró los zapatos y se los fue a dejar al jardín. Pero ella se enoja con la hermana, o se enoja con el hermano, o peor aún, se enojan con la misma mamá. Critican a la misma mamá, menosprecian a su papá, no lo ayudan en las cosas de la casa. Conozco hijos que hasta por cualquier cosa que le hacen a sus papás le cobran. Qué tremendo es encontrar hijos que son duros de corazón con sus padres, que no son capaces pero ni de darle un pedazo de pan de $1, no son capaces ni de regalarle a su papá una fruta, no son capaces de sacrificarse y regalarle una loción a su papá para el día de cumpleaños, no, todo para ellos. Es que mi papá tiene pisto, que me regale él, yo no regalo nada. Y se nota esa falta de perdón en el corazón por cosas pasadas. Tú no lo dices, pero tu corazón sí lo siente y sabes de que sí tienes esa falta de perdón por alguna situación que pasó en tu vida que no te pareció. Ya sea como hijos, como padres, como hermanos, como tíos, como hermanas, como nueras, todos en algún momento hemos sentido esa falta de perdón. Otra de las características es las enemistades. Nos enemistamos entre familia, entre hermanos. Hay hermanos que no se hablan. Hay primos que no se hablan. Hay padres e hijos que los hijos no le hablan a los padres y los padres no le hablan a los hijos. Hay nueras que no se llevan con la suegra y suegras que no se llevan con la nuera. Es una falta de perdón terrible, pero ¿sabe qué es lo peor aquí? Que somos cristianos y que vamos al cielo. Y criticamos al otro porque se congrega en cierto lugar, al otro que se congrega aquí. Entonces nosotros mismos nos hacemos como estas personas que criticaban, ¿verdad? Como los que eran hipócritas y criticaban en ese tiempo, se recuerda usted, ¿verdad? ¿A quiénes me refiero? Criticaban y criticaban, pero no se veían ellos, porque es fácil criticar, pero no perdonar yo. Es fácil criticar al otro, pero yo tampoco he perdonado. Entonces, los celos también, ese celo que hay entre hermanos, ese celo que hay entre esposos, ese celo que hay entre amigas y amigos,
ese celo que hay entre primos y sobrinos, ese celo que hay entre nietos y hijos. A veces dicen los nietos, es que mi mamá quiere más al niño que a mí. Es que mi mamá quiere más al yerno que a mí. Entonces es un celo que hay entre ellos, porque quizás la mamá tiende más a uno que al otro. Lo que pasa es que quizás el otro tiene características que el otro no tiene, porque los hijos y los primos y los hermanos y los padres, todos son diferentes. No hay padres iguales, no hay hermanos iguales, no hay tíos iguales, todos somos diferentes. Por eso es que surge esa cantidad de situaciones por la falta de perdón. Y otra de las cosas es las contiendas. Estamos en ese constante pleito. ¿Por qué no mejor hacer la paz y dejar de pelear entre familias? Una familia unida permanece, pero una familia que está en constante pleito no va a permanecer. Va a llegar en un momento que se va a desestabilizar y se va a romper esos lazos que la unen, que tendrían que ser las características que voy a leer a continuación, cuando ya tú has perdonado. Pero el problema es que nosotros muchas veces, conociendo la verdad, no la practicamos, ¿sí? La decimos muy bonitos, muy elocuentes, pero no lo practicamos, porque tenemos esa falta de perdón por algo que pasó en nuestra vida, por algo que nos hicieron las tías cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Por algo que nos hizo la mamá cuando más necesitábamos su ayuda, por algo que nos hizo el papá cuando nosotros estábamos pequeños también, porque quizás nuestros padres nos dejaron, o porque quizás nuestros padres no nos pusieron el apellido, o porque quizás no le dejaron herencia, por diferentes razones. Esta es la falta de perdón. Hay familias que tienen un odio, pero un odio a muerte solo por cuestiones de dinero. Una cosa terrible que hay. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Porque la avaricia ha llegado a tu corazón y tú no puedes perdonar ni puedes pensar en el hecho que le van a dejar las cosas a la otra persona y quizás a ti no te van a dejar nada. Tú no puedes perdonar a esta persona porque es que ha influenciado, se ha metido a poner contienda entre padres e hijos, entre hijos y esposas, entre abuelos y nietos. Entonces eso es una pelea constante entre familias. Estamos hablando solo de la familia, no estamos hablando de todo lo demás, porque lo otro tiene mucho donde podríamos nosotros meditar. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a reconocer cuáles de todas esas características que no nos dejan perdonar, que no nos dejan avanzar. Todos en algún momento hemos recibido daño de otras personas, de segundas, de terceras y de primeras personas. Hemos recibido dolor, hemos recibido maltrato, hemos recibido menosprecio. Pero nuestro deber hoy como cristianos es dar pasitos de fe, ¿verdad? Yo siempre lo digo, pasitos de fe es dar un paso a la vez. No es que los vas a dar todos ni que eres perfecto, ¿verdad? Solo te va a faltar el palito ahí y las alitas para que ya te conviertas en ángel, no. Sino dar esas muestras de perdón, esas muestras de que ya perdonaste a la persona que vive a tu lado. Porque déjame decirte algo, tú tienes una familia, tú tienes una iglesia, y la primera iglesia a la que tú tienes que liderar es tu casa. Tú no me puedes decir a mí que eres un gran predicador, una gran pastora, un gran líder, un gran diácono allá afuera, pero si en tu casa no los estás tratando de llevar por el camino que los lleve para que ellos puedan ser salvos, o que por lo menos no les hables de salvación a esas personas que no quieren nada con Dios, tu deber es hablarles, ya sea que te oigan o no te oigan. A veces te van a decir, ay, es que ya aburrís con lo mismo. Ay, es que vos ya me aburriste cuando yo estoy aburrido de escuchar Biblia, aburrido de iglesia, aburrido de esto. Y como casi siempre, en algunas situaciones, no se ven cambios en los cristianos genuinos, que se vean, que se noten, sino que estamos como está el mundo muchas veces. Así actuamos muchas veces. Entonces, las características que ya tú perdonaste. Te voy a hablar de un personaje que nos da una gran lección acerca del perdón familiar. Mire qué importante es esto, perdón familiar. Y alguien me dirá, yo te digo algo, creo que lo que más cuesta perdonar es a lo de nuestra casa. Porque nadie puede pensar que la persona de tu propia sangre te puede hacer daño, por supuesto. Eso es lo que más cuesta perdonar. Si perdonar a los de la calle, no, ¿verdad? Porque no los tenemos cerca. Pero estar viendo a aquella persona todos los días en tu casa, ¿ya? En tu trabajo, o ahí donde estudias quizás, o ahí donde tú te mueves, estarla viendo todos los días y saber que te ha hecho daño, o sea, no es fácil. Pero
Dios nos llama a perdonar. Por eso le dice ahí a Pedro cuando le contesta a Jesús y le dice, no, yo no te digo hasta 70 veces 7, yo te digo siempre, dice la nueva versión, lenguaje actual. Siempre, o sea, siempre, siempre, todos los días, a toda hora, a todo instante, todos los años, todos los siglos tenemos que perdonar. Eso le dijo Jesús a Pedro. Entonces, aquí vamos rapidito a un personaje que yo quiero que tú busques y vete ahí a Génesis 50:17 y tú ya conoces esta historia, pero me llama la atención del perdón de esta persona a sus hermanos de sangre. No estaba hablando con desconocidos, estaba hablando con hermanos de sangre, hermanos que se criaron con él. Por eso te digo, es tan difícil perdonar a las personas que nos han hecho daño de nuestra propia casa. ¿Es tan difícil para una esposa perdonar la infidelidad de su esposo? Por supuesto que es difícil. Y cuando ya ha dejado huellas, cuando ya ha dejado situaciones que se han salido de control, entonces vemos cómo nos llenamos de resentimiento y la falta del perdón está permanente en ese hogar. Entonces, ¿cómo va a haber prosperidad si no hay perdón? ¿Cómo va a haber perdón si no hay un verdadero arrepentimiento de nosotros? ¿Cómo va a haber ese perdón? Solo cuando tú te arrepientes de corazón y pides perdón a Dios por las faltas que tú hayas cometido y las que yo haya cometido, y vamos ahí delante de Dios y le pedimos perdón de corazón, entonces puede haber un perdón genuino. Entonces yo me puedo apartar de lo malo que estoy haciendo y recapacitar. Nunca es tarde para recapacitar. Entonces, ¿qué te da el perdón? Mire las características de este personaje, y vamos a hablar específicamente de José. Todos ya saben esa historia, ¿verdad? Que sus hermanos venden a José porque le tenían envidia, sencillamente porque su papá le estaba haciendo una túnica de bellos colores. Las túnicas de esos colores que menciona la palabra, se las puede ver en Israel y son preciosas, a la más delicada, la más fina que usted puede encontrar allá. Y son hermosas esas túnicas, y él estaba haciendo una túnica a su hijo, ¿sí? Entonces los hermanos le tenían envidia y a él le decían el soñador, el loco. ¿Cuántas veces te he dicho a ti? Es que esta es loca, eso solo soñando pasa. O este es loco, este sueña dormido, este sueña despierto. Así le dicen a uno, ¿verdad? Cuando a veces uno les cuenta sus proyectos a sus mismos hermanos, a sus mismos tíos, a sus mismos primos, a sus mismos padres. A veces los mismos padres no te apoyan, los mismos padres no te afirman, sino que al contrario te desaniman. Así es. Entonces vamos a hablar de José. A José lo vendieron sus hermanos, lo metieron en una cisterna porque querían deshacerse de él, lo querían matar. Pero uno de ellos, siempre dentro de los hermanos va a haber uno que va a ser más cuerdo que todos los demás. Él tenía varios hermanos, pero hubo uno que le dijo, no, pero no lo matemos porque es de nuestra sangre. ¿Cómo vamos a cometer ese pecado? Mejor dejémoslo en la cisterna para que alguien lo encuentre. Y de verdad que alguien lo encontró. Y lo vendieron. Y en eso que lo venden, y ahí él empieza a ser procesado. Pero mire lo que José les contesta a sus hermanos de sangre que le habían hecho todo el daño. Y su papá se dio cuenta de todo lo que le hicieron a José. Y antes de morir, él le manda a uno de ellos para que le hablen a José y le digan lo que él les quería pedir perdón por lo que sus hermanos le habían hecho a su propio hermano. Qué tremendo es cuando entre hermanos no hay un amor genuino. Qué tremendo es cuando entre hermanos no hay un amor sincero, solo un amor fingido. Pero ¿sabe qué? Se nota el amor fingido. Se nota el amor que no se da con el corazón. Se nota, se echa de ver a leguas. Usted lo puede observar y lo pueden ver sus ojos. Pero qué bonito es cuando tus hermanos te dan un amor genuino. Hermanos de sangre. No estamos hablando de hermanos de la iglesia, hermanos de sangre. ¿Sí? Pero también se nota cuando hay envidia, cuando hay falta de perdón. Se nota también, no se dice, pero se nota con los gestos, con las acciones, con las palabras, con las miradas, con todo se nota. Tu cuerpo, no hay necesidad que tú menciones palabras, tu cuerpo lo dice. Entonces, este hombre nos da una gran enseñanza de perdón hacia sus propios hermanos. José, vamos a hablar de ellos rapidito y váyase a Génesis 50, Génesis capítulo 50 y versículo 16, 17. Esos dos versículos y 18. En esos dos versículos vamos a meditar para que usted vea lo que José les contesta. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta historia. El final de un proceso, el final de un desierto. Era necesario que José pasara toda esta situación. Era necesaria. A veces va a ser necesario que tú pases por procesos con tu propia familia, pero en ese proceso Dios te está promoviendo poco a poco. Dios te está preparando el escenario para que cuando el escenario esté listo, tú y yo podamos dar ese perdón que los demás necesitan. En este escenario
Porque la envidia, cuando tú tienes envidia hacia tus propios hermanos, eso va a llevar a que tu corazón se llene de falta de perdón. Aunque tú digas, no, pero es que yo no lo odio, es que no hay necesidad que lo odies. Solo el hecho de sentir la envidia es una falta de perdón que tú tienes. Solo el hecho de sentir ese celo de papá o de mamá, solo eso es llenarte de envidia. Estás con falta de perdón. Ese celo que hay, ese resentimiento que hay entre hermanos, esa es la falta de perdón. Entonces vamos a hablar de José. Todos lo conocemos. Y aquí en el encabezado dice, José tranquiliza a sus hermanos. En la nueva versión, lenguaje actual, te voy a leer y tú lo lees en la Reina Valera. Solo hay unas palabritas que cambian, pero me gustó más esta porque está bien explicadita. Y vamos ahí a leer y dice así. Entonces mandaron a decirle a José, antes que nuestro padre muera, deja dicho que debías perdonar a todo mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, le dijeron. Entonces, pero te rogamos que nos perdones, le dijeron los hermanos. Eso le mandaron a decir a José. Y mire lo que le dice José, así tenemos que hacer nosotros. Por eso nos ha dejado Dios esta enseñanza de la palabra, no solo para que la leamos de corrido, sino para que la practiquemos. Entre hermanos, perdón entre familia, perdón entre hermanos, perdón entre tíos, entre abuelos. Entonces miren lo que le contesta aquí y dice así. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Claro, cuando él se acordó, como cuando usted y a mí, ¿verdad? Alguien viene y nosotros sabemos que nos ha hecho daño, ¿sí? Y nos pide perdón. Nos acordamos porque el suceso se vuelve a revivir en nuestra mente. Y cuando nos acordamos del suceso que ya pasó, nos duele en el corazón, mas sin embargo, reconocemos que nos han pedido perdón y nosotros, si tenemos un corazón limpio, vamos a perdonar. Si no tenemos un corazón limpio, no lo vamos a hacer. Y mire lo que dice entonces, cuando él se acordó, dice que lloró. Entonces, ¿cuántas veces nosotros ya hemos derramado lágrimas porque alguien nos ha pedido perdón? ¿Cuántas veces? ¿Ya ha perdonado usted, hermana, que me está escuchando? ¿O usted, hermano, que me está viendo? ¿Ya ha perdonado, pero de corazón? ¿O ya lo han perdonado a usted de corazón y ha dado un perdón genuino o solo del diente al labio? Entonces le dice así. Pero te rogamos que nos perdones, le dijeron los hermanos. Bien fácil, ¿verdad? A veces es fácil pedir perdón, pero no reconocemos el daño que hemos hecho. Pero es necesario perdonar. Nosotros, si nos piden perdón o no nos piden perdón, nosotros tenemos que perdonar en nuestro corazón para estar libres de todas esas cosas que nos puedan tener atadas. Entonces le dice así, cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él y le dijeron, somos tus esclavos. Miren lo que le dijeron después de que ellos lo vendieron como esclavo a él, siendo hijo legítimo como ellos lo vendieron a él como esclavo. Ahora ellos estaban poniendo como esclavo delante de José. ¿Sabe por qué? Porque ese escenario donde quizás te han visto llorar, ese escenario donde derramaste lágrimas, ese escenario donde te criticaron, ese escenario donde te señalaron, ese escenario va a ocupar el Señor para exaltarte. Y Dios a José lo exaltó en ese mismo escenario donde había sucedido todas las cosas. Y miren lo que les contesto, eso es lo que más me llama la atención. Sin embargo, José los tranquilizó. Miren lo que hizo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, miren lo que le dice José. Eso es lo que me encanta a mí de esta historia y me dejó pensando tanto y le dice así, no tengan miedo, que yo no soy Dios, le dijo. Ustedes quisieron hacerme daño. Él lo reconocía, recordó el daño que le habían hecho. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. ¿Qué dice la palabra? A todos los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y así le dijo, pero para todo ayuda a bien. Ustedes han visto que lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos, le dice. Mire qué hermoso lo que le dice José. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tenga miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y voy a cuidar de sus hijos. Cuando tú ya pediste perdón, se te va a notar. Cuando tú ya perdonaste de corazón, se te va a notar.
Ya vas a ver a las personas que te hicieron daño, pero ya no vas a sentir nada contra ellos. Las vas a ver como personas que simplemente son títeres del enemigo. Son personas que se dejan usar del enemigo y tú vas a seguir haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. José, a pesar de que sufrió, de que sus hermanos lo vendieron y tuvo que pasar todo el proceso de estar en la cárcel, de todo lo que le pasó a José, mas sin embargo, él no se quedó ahí, él siguió avanzando en ese escenario donde Dios lo puso con un propósito. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué es lo que está deteniendo esa falta de perdón que no has dado quizás a tu tía, a tu abuelo, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá? ¿Qué necesitas perdonar? Si tú quieres ser promovido, necesitas perdonar. Si no perdonas, no vas a ser promovido. Así sencillamente. No hay otra solución. José fue promovido a lo sumo. José fue llevado a otro nivel y sus hermanos quedaron bajo. ¿Pero por qué? Porque hay características que tú y yo tenemos que tener cuando de verdad damos un perdón genuino, y es que ya hay paz en tu corazón. José tenía paz en su corazón y él, al ver a sus hermanos y cuando ellos se recordó de eso, lloró porque se acordó de lo que había sucedido, pero más sin embargo los perdonó. Había paz en su corazón. Otra de las características que había José es que había humildad. Reconoció que sus hermanos habían actuado de una manera inconsciente, que habían actuado de una manera consciente, pero sin conocimiento de Dios. Porque cuando no tienes conocimiento de Dios, tú haces y deshaces y todo para ti está bien, aunque las cosas sean injustas, aunque Dios ya te lo dijo en el pensamiento, ya te mandó el Espíritu Santo y te dijo, eso que hiciste no está bien, pero tú lo sigues haciendo porque así lo has hecho durante mucho tiempo. Entonces, él era humilde y reconoció que se había equivocado. Otra de las cosas que tenía José era amor a su familia. Hay algo importante que tú tienes que tener hacia tus hermanos, hacia tus hijos, a todas las personas que te rodean dentro de tu núcleo familiar, y es el amor. Amor a pesar de que te hayan hecho daño. Apréndelos a amar como Cristo te ha amado a ti y a mí. Tenía fe también José de que un día iba a salir de todo ese escenario donde lo hicieron llegar a él, su propia familia, sus propios hermanos de sangre. Pero más sin embargo, Dios ocupó todo ese escenario para llevarlo a otro nivel. Otra de las cosas que tenía José es que tenía templanza. Cuando lo vio, no le dijo, ustedes son aquí, ustedes son allá, les empezó a gritar y les empezó a criticar. No, tenía templanza. Otra de las características de José es que era bondadoso. Él ayudaba a toda la gente, y cómo no iba a ayudar a sus hermanos si ayudaba a todos los demás. Quiero decirte que son características cuando tú das un perdón genuino, de corazón. Del diente al labio cualquiera perdona, pero de corazón tiene que notarse con estas características. Entonces, otra de las cosas es que era benigno. Él era bueno. No había maldad en su corazón. No había ese deseo de venganza en el corazón de José. Al contrario, sabía la verdad, pero más sin embargo, él los perdonó. Y ahí se los dijo delante de todos. Hasta se postraron delante de él. Para él les dijo, tranquilos, ustedes son mi familia, no se preocupen. Yo les voy a ayudar, los voy a mantener, les voy a cuidar a sus nietos, a sus hijos, a toda la familia les iba a mantener él, porque él ya estaba en otra posición. Otra de las cosas es que él nunca se exaltó por sus propias palabras. Quizás los hubiera podido hacer muchas cosas que él sentía en su corazón que le habían dolido, mas sin embargo, él dejó que Dios lo exaltara. Mira, no hay cosa más hermosa que dejar de que Dios te exalte. Es que mira, la exaltación tiene que ser la exaltación de Dios, la que a ti y a mí tenemos que buscar. La exaltación de los hombres no, ¿sabes por qué? Porque si un hombre te exalta, él mismo te va a bajar de donde te pone. Es fácil que los hombres te exalten, pero del diente al labio. Es fácil que alguien diga tus características, pero porque te conoce, porque es tu familia, porque es tu tía, tu tío, tu papá, tu mamá. Entonces van a decir cosas buenas de ti porque eres de la familia, en algunos casos. Pero cuando Dios te exalta, va a buscar gente que tú ni conoces para que te exalten. ¿Por qué? Porque Dios va a promoverte en ese lugar donde fuiste procesado. José fue procesado, sí, pero él aprendió a perdonar, y eso lo hizo que Dios lo llevara a otro nivel, a un nivel donde no iba a estar debajo de sus hermanos, él iba a estar por encima de sus hermanos, él iba a estar más allá de sus hermanos. Más sin embargo, Dios conoce los corazones y sabe cuando tú y yo hacemos las cosas solamente para que nos vean, solamente porque yo digo, o de verdad tengo los frutos del Espíritu. José tenía los frutos del Espíritu, los tenía todos. Pregunto, ¿cuáles nos faltan a ti y a mí? ¿Cuáles son esos frutos que no hemos puesto a trabajar todavía?
¿Cuáles son esos frutos que no? Quizás algunos no tenemos ninguno, otros tenemos 2, otros tenemos 3, pero José los tenía todos. Él los tenía todos. Cuando los empecé a leer y me di cuenta de esto, dije, wow, es una gran historia que Dios nos deja plasmada en la palabra para que nosotros tomemos ejemplos verídicos que sucedieron, no nos contaron, pasaron porque están escritos en la palabra. Siendo sus propios hermanos. Imagínate, si sus propios hermanos lo vendieron, si sus propios hermanos lo querían matar, si sus propios hermanos tenían envidia de él, si sus propios hermanos, su propia sangre, imagínate qué podemos esperar nosotros de la gente que no es nuestra familia. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar, ya sea quien sea. No importa que sea esa persona que te ha hecho tanto daño, que tú la conoces y quizás la ves todos los días, perdónala. Entrégala a Dios con nombre y apellido y dile, Señor, aquí está esta persona, Señor, la cual me ha hecho esto y esto, Señor. A mí me cuesta perdonarla, pero si tú me ayudas, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, Señor, porque quiero agradarte. Porque entonces el versículo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces se cumple. Antes no se cumple ese versículo. Es que a veces lo decimos bien fácil, lo repetimos, pero no lo practicamos. Entonces se hace verdad. A José se le hizo verdad ese versículo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. Y así tenemos que ser entre hermanos, que es lo que nos falta. A veces como familia no nos llevamos bien. A veces al pleito por cosas que ya deberían de haber pasado. Pero en lugar a veces de hacer la paz entre hermanos, más fuego le echamos para que no se hablen entre hermanos. O hablamos de la hermana, o hablamos del hermano. Está hablando de hermanos de sangre, de familia, no hermanos cristianos. No, ese no es el tema de hoy. Hoy es de familia, el perdón en la familia, en lo de tu casa, con los que tú vives, con los que tú te reúnes, esa familia, esa unidad y ese perdón tiene que estar constante en nosotros. Y alguien me dirá, mire, pero es que usted no sabe que este hermano me quitó toda la herencia. No importa que te haya quitado la herencia, te puede quitar la herencia terrenal, pero la herencia del cielo no te la va a quitar nunca. Esa es tuya, esa te pertenece, ya te la regaló Cristo en la cruz del Calvario a ti y a mí. No estés peleando por cosas que van a pasar, que son perecederas. Imagínate si empezáramos a pelear por cosas que no nos dieron desde que estábamos chiquitos, hermano, ¿cómo estaríamos? Llenos de resentimiento, de orgullo, de falta de perdón hacia estas personas que nos hicieron daño desde la niñez. A estas personas que en la adolescencia nos hicieron daño, quizás abusaron de ti. Ya, quizás te dejaron en la calle, quizás te regalaron, quizás se abusaron de ti física, verbal y sexualmente. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios en esta tarde te está haciendo un llamado especial a que perdones a esa persona que te hizo daño, a esa persona que te quitó todos los valores, que te hizo sentir menos que nada, a esa persona que quizás dijo que no era su hija y tú sabes que sí eres hija. Perdona a ese papá abusador, a esa mamá abusadora también, a esa mamá que nunca te trató con palabras bonitas, solo con palabras oeces. Aprende a perdonarla. Mire, conozco hijas que hasta le han pegado a su propia mamá. Conozco hijos que le han levantado la mano a su papá. ¿Cómo es posible esto? Que la falta de perdón te ciega. Y entonces lo que haces cuando tú no perdonas es que traen maldiciones para tu vida, más de las que ya tienes. Aprende a perdonar, no sigas alimentando la falta de perdón porque eso va a traer desgracia a tu vida. Las puertas no se van a abrir, no vas a prosperar, ¿sí? No vas a lograr tus metas, no te vas a sentir feliz, no vas a ser feliz a los de tu casa porque siempre vas a tener problemas, vas a estar enfermo, vas a tener las 11,000 enfermedades encima, ¿sí? Eso va a pasar si no aprendes a perdonar. Por eso a veces llegan catástrofes a nuestra familia y decimos, ¿por qué? ¿Que no Dios me protegió a mi familia? No, Dios está pasando el proceso de tu familia. No te preocupes, no sé cuál es el proceso que estás pasando como familia en estos momentos. Quizás hay falta de perdón por diferentes razones, pero déjame decirte que Jesús es el perdón que usted y yo necesitamos. Y que si Él nos perdonó a usted y a mí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? El ladrón de la cruz del Calvario no había ido a la iglesia en un día, no había ofrendado, no era cristiano, era un ladrón.
Él era culpable y él sabía que era culpable. Ya había asesinado, había dicho todo lo que sea, porque era prácticamente uno de los que estaban ahí a la par de Jesús. Estaban dos, pero uno de ellos le pidió perdón. Uno de ellos reconoció quién era Jesús. Y Jesús le dio su perdón genuino, instantáneo, que es el que tú y yo merecemos, que es el que tú y yo necesitamos. Pero ¿qué necesitamos nosotros para recibir ese perdón? Arrepentimiento. Si tú y yo no nos arrepentimos de las cosas que hacemos, si tú y yo hacemos lo malo, lo seguimos haciendo y vemos que es tranquilo, ¿verdad? Como que nada pasa, ya lo naturalizamos en nuestra vida. Decía alguien que una mentira repetida 100 veces se hace verdad, porque así somos muchas veces. Queremos imitar al mundo, traemos a la familia al mundo, traemos a la iglesia al mundo, traemos a los ministerios el mundo, así somos. No perdonamos, y ya no hablemos de la falta de perdón en la iglesia, eso es otro tema que vamos a hablar más adelante. Ahorita solo estamos hablando específicamente de la familia. Porque no me puedes decir tú que tú tienes una familia concreta si no hay una falta de perdón. Tú no me puedes decir que tienes una familia estable si no han perdonado, si no se llevan entre hermanos. ¿Ya? Si no hay paz entre ellos, si no hay amor, si no hay benignidad, si no hay fe. Eso no es así. Tú tienes que luchar primero por tu familia, porque Dios te ha dado la primera iglesia, es tu casa, no solo de la iglesia. La primera iglesia es tu casa, hombre, que no se te olvide. Tu primera iglesia son los de tu casa. No quieras apantallar allá adentro y quedar mal en tu casa. No quieras apantallar en la iglesia y quedar bien en tu casa. No, es en tu casa. Es ahí a los que estás ayudando. A los que día a día, si se caen, los vuelves a levantar. A los que aunque se equivocan 20,000 veces, los vas a seguir levantando, como José, que sabía que eran culpables sus hermanos, mas sin embargo no les dio la espalda. No les dijo, tranquilo, yo les voy a ayudar, yo los voy a levantar. Y no solo los voy a cuidar a ustedes, voy a cuidar a sus hijos, voy a cuidar a sus nietos, a todos. Porque una sola persona hizo el cambio. A veces solamente necesita que nos pongamos de acuerdo dos en una familia para lograr que todo el núcleo familiar esté unido, pero depende de dos personas que se pongan de acuerdo, que oren por los otros hermanos que quizás están en disensión, por los otros hermanos que están sin falta de perdón, que oren, que se unan para que esa familia pueda ser restablecida. Dice la palabra de Dios que de nada sirve ganar el mundo y perder a tu familia. De nada sirve ganar el mundo y perder a los de tu casa. No sirve de nada. Dios no te va a pedir cuentas solamente por la iglesia que te entregó, por los hermanos que te entregó en la congregación, no. Te va a preguntar primero por tu familia. ¿Qué hiciste con esa familia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el esposo que te di? ¿Sí? El sacerdote de una casa es el hombre, no es la mujer. Lastimosamente hoy se han tenido que cambiar los roles. La misma sociedad los ha cambiado por diferentes razones, que no es lo correcto, que no es un principio de Dios. Lastimosamente se practica. ¿Pero por qué? Porque el hombre no ha tomado su lugar. El hombre tiene falta de carácter y no toma el lugar que Dios ya le dejó establecido en la palabra. Pero que esta tarde haya sido una tarde de bendición para ti y para mí, donde tú y yo hayamos podido entender que el perdón es importante para que podamos tener familias sanas en todas las áreas, en todo el sentido. Si tú concilias a esa familia que tienen años de no hablarse, que traes a la prima, traes al nieto, traes al vecino, a la suegra, y los logras reconciliar, tú estás haciendo el mejor evangelismo del mundo, que es unir a tu propia familia, que eso es lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer. En esta tarde le doy gracias a Dios por este mensaje. Espero que haya hablado a tu vida. Créame que cuando yo lo leí, habló la mía. Deme a orar. Señor, te doy gracias por esa oportunidad que nos dices en esta tarde, Señor, de poder hablar acerca de ese perdón que todos necesitamos llevar a nuestras casas, a nuestras familias, en lugar donde nos desempeñemos. Señor, te pido que seas tú, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada por nombre y apellido. Que tú bendigas a esta familia, Señor, y que si hay falta de perdón, tú puedas darle, Señor, ese discernimiento espiritual para que cada una de ellas pueda buscar esa estrategia para poder perdonar en cualquiera de las áreas, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, bendice a su familia, provee todo, Señor, lo que cada uno necesita. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.